Bueno, vamos a discutir ahora el problema 14. ¿Sí? Fíjense que el problema 14 dice, los picos 1 y 2 del siguiente cromatograma corresponden a la cafeína y la epicatequina, eludidas con una columna de fase reversa C18, utilizando como solvente una mezcla 8713 0.05% TFA, que son ácido trifluoroacético acetonitrilo. Justifique las diferencias de los tiempos de retención. ¿Sí? Acá tienen el cromatograma, 1 es cafeína, 2 es epicatequina. Primero, tratemos de entender qué tipo de columna están usando y qué modo cromatográfico. Si nos dicen que la columna es de fase reversa C18, el modo cromatográfico que estamos usando entonces es reparto en modo fase reversa y la columna tiene una fase ligada con 18 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces nuestra columna es una columna fase reversa C18. ¿Cuál es la fase móvil? Es una mezcla entre una solución acuosa de ácido trifluoroacético. ¿Qué era el ácido trifluoroacético? Era un acético que tenía 3 flúors, en donde el acético tiene un metilo. Estamos poniendo 0.05% de trifluoroacético en agua y manteniendo constante la fuerza helubotrópica de esta mezcla ácido trifluoroacético acetonitrilo con una proporción relativa a 87:13. El ácido trifluoroacético, lo habíamos visto en química orgánica, es un ácido fuerte, es tan fuerte como el clorhídrico, o sea que lo que tengo es una fase acuosa muy ácida. En esas condiciones tengo que tener en cuenta si hay algo que se me pueda protonar, y la cafeína efectivamente se puede protonar. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? Lo que me pregunta el problema es que justifiquemos las diferencias en los tiempos de retención. ¿Sí? Porque, o sea, me está preguntando por qué primero sale la cafeína y después sale la epicatequina. Eso a veces no es muy sencillo de predecir. Si uno mira la estructura de la cafeína y de la epicatequina, uno podría decir, ¿y cómo hago para saber cuál sale antes y cuál sale después? Lo que podemos pensar es en cuál es la naturaleza de la fase estacionaria. Recuerden, es una fase reversa C18, y eso qué quiere decir, que va a retener más a las cosas menos polares. Entonces, la pregunta se resumiría en intentar contestar cuál es el analito menos polar. No es muy obvio, mirando la estructura de la cafeína y de la epicatequina, cuál es el menos polar, pero vamos a utilizar un criterio aproximado. Otra vez, esto es un criterio aproximado, no es una cosa exacta, no va a servir para todos los casos, pero en muchos nos va a permitir, esta herramienta sencilla me va a permitir saber cuándo una molécula es más polar que otra. ¿Se acuerdan que era un heteroátomo? Un heteroátomo era cualquier átomo que no era carbono e hidrógeno. Entonces lo que vamos a medir es la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de heteroátomos. En estos dos casos en particular, los heteroátomos son oxígeno y nitrógeno, en cada una de las moléculas. Si cuento la cantidad de átomos de carbono total, en el caso de la cafeína hay 8 átomos de carbono. Mientras que heteroátomos, las sumas de nitrógenos y oxígenos, me da 6. Hago el cociente entre ellos dos, me da 8 sextos, 4 tercios, que es aproximadamente 1,3. ¿Sí? Por cada heteroátomo tengo 1,3 átomos de carbono. Hago lo mismo para la epicatequina. El número de átomos de carbono es 14. El número de átomos de oxígeno es 6. 14 sextos, que son 7 tercios, que da aproximadamente 2,3. Por cada heteroátomo tengo 2,3 átomos de carbono. ¿Se acuerdan otra vez que los heteroátomos, en particular nitrógeno y oxígeno, son más polares, tienen una mayor electronegatividad, no es que son más polares, tienen mayor electronegatividad que el carbono, con lo cual en sus uniones con el carbono generan momentos dipolares. Entonces, cuanto más bajo sea esta proporción átomo de carbono heteroátomo, más polar va a ser la molécula. Entonces, entre estas dos moléculas, ¿cuál es la menos polar? La epicatequina.
y por eso la epicatequina tendería a tener un tiempo de retención mayor que la cafeína. Este mismo criterio lo podemos intentar aplicar para resolver el problema 15, que dice lo siguiente. Los cromatogramas que se indican a continuación representan corridas de una serie de sustancias en una columna de fase reversa C8, en vez de ser C18 es C8, y una columna de fase reversa C18, una al lado de la otra, del mismo largo utilizando el mismo sistema de solventes. Las moléculas que corren son uracilo, piridina, fenol, NN, dimetilamina, ácido 4-butilbenzoico y tolueno. Y me dan los K' para C8 y los K' para C18. Acá tenemos los cromatogramas, ¿sí? Para esos 6 compuestos. Justifique el orden de elusión de ambas columnas, justifique las diferencias en los tiempos de retención de ambas columnas. Yo les puse acá las estructuras del uracilo, la piridina, el fenol, la NN-dimetilanilina, el ácido 4-butilbenzoico y el tolueno. E hice las mismas cuentas que había hecho en el caso del problema 14. Calculé la cantidad de átomos de carbono y de heteroátomos para cada compuesto. Fíjense que en el uracilo me da una proporción 1:1, en la piridina 5:1, en el fenol 6:1, en la dimetilamina 8:1, en el ácido butilbenzoico 5,5:1 y en el tolueno 7:1. ¿Sí? Fíjense que eso más o menos, me permite entender los tiempos de retención. El que tiene la proporción, el que más polar, el que tiene el menor cantidad de átomos de carbono por heteroátomos es el uracilo, con lo cual el uracilo va a salir en una columna de fase reversa, sea C8 o C18, primero, ¿sí? Después, ¿qué debería ir? Debería ir en un orden ascendente, ¿sí? Entonces, después, ¿qué tendría? Está bien, fíjense que para piridina y fenol la relación de átomos de carbono heteroátomo es 5:1 y 6:1. Hasta ahí vamos bien. Después, fíjense que ¿quién vendría? Según nuestras cuentas, el ácido 4-butilbenzoico debería estar entre la piridina y el fenol, pero está entre la dimetilanilina y el ácido butilbenzoico. Los menos polares, ¿cuáles serían? Según este criterio, el ácido la NN-dimetilanilina, que tiene una proporción 8:1, y el tolueno, que tiene 7:0. Claramente, el menos polar es el tolueno, porque 7 dividido 0 que me da infinito, ¿sí? Con lo cual seguro que el tolueno es el que me sale al final. Efectivamente, en ambos casos el tolueno es el que tiene el K' más grande. O sea que el criterio de contar la cantidad de átomos de carbono y heteroátomos me da muy bien para la piridina, me da muy bien para el tolueno, me predice bastante bien, me da bien para el uracilo, me da bien para el tolueno, me predice bastante bien la piridina y el fenol. Patina un poquito en el caso de la NN-dimetilanilina y el ácido 4-butilbenzoico, porque según esto, primero debería salir ácido 4-butilbenzoico entre la piridina y el fenol y después la NN-dimetilanilina. Sin embargo, en el cromatograma sale uracilo, piridina, fenol, NN-dimetilanilina, ácido 4-butilbenzoico. ¿Sí? Como les decía antes, es un criterio aproximado. Nadie les va a pedir en un parcial que sepan si la NN-dimetilanilina sale antes o después que el fenol, ¿sí? Pero sí que puedan discriminar un carso claro como uracilo y tolueno, porque uracilo tiene 4 heteroátomos, tolueno tiene 0, entonces uracilo en modo reparto fase reversa va a tener muy poca interacción con
con una fase no polar y va a salir con un tiempo de retención muy corto. Tolueno tiene 7 átomos de carbono, ningún heteroátomo, va a ser más retenido. Cuanto menos polar en fase reversa, más retenido. La otra cosa que nos preguntaban era que intentáramos discutir un poquito las diferencias entre el cromatograma de la izquierda y el cromatograma de la derecha. Fíjense que el de la izquierda y el de la derecha guardan el mismo orden de elución. 1, 3, 2, 4 y 5 salen sin resolver, 6. Es decir, sale primero uracilo, después sale el fenol, después sale la piridina. 4 y 5 son N,N-dimetilamina y el ácido 4-butilbenzoico, que en ambos casos no se resuelven, y después sale tolueno. ¿Cuál es la diferencia entre una columna C8 y una columna C18? Que fíjense que los tiempos de retención, por lo tanto los K' en C18 son más grandes. Tolueno en C8 me sale a 4 y pico, tolueno en C18 me sale casi 6. En general la resolución aumenta, ¿sí? Fíjense el caso curioso del fenol, que tiene cola. Esa cola que aparece ahí es típica de los compuestos que tienen actividad ácido-base. ¿Se acuerdan que el fenol tiene un pK-A de 9? Debemos tener algún problema, no me lo dicen, pero con la composición de la fase móvil. Este tipo de coleos muchas veces es característico de especies que me están dando actividad ácido-base en la fase móvil, ¿sí? Cortamos y seguimos con el próximo problema.